Hola, ¿qué tal a todos? Supongo que muchos habrán estado recién en el vivo que acabamos de terminar con Carlos Beltramo. Muchas gracias por mantenerse conectados. Hoy vamos a retomar un vivo que teníamos pendiente con Maneta Tulián, que estaba programado para el pasado jueves y que un corte inesperado de luz hizo que se estropeara dos veces, así que directamente cambiamos el día y estamos reiniciándolo en este mismo momento. Comento esto porque estoy viendo que en el chat hay mucha gente que pregunta, pero si esto estaba programado para hace algunos días, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue eso, que la luz se cortó en dos ocasiones y ya directamente tuvimos que posponerlo para el día de hoy. Así que voy a estar hablando una hora con una amiga llamada Mané, a quien conocí recientemente por Miklos Lukács. Miklos le hizo a Mané una entrevista, me interesó muchísimo, muchísimo, una entrevista sobre estética transhumanista. Les recomiendo el video que está en el canal de YouTube de Miklos. Y me puse en contacto con Mané, estuvimos conversando bastante, intercambiando libros, coincidimos en el gusto por algunos autores. Ella es una fan, creo que es la fan número uno, por lo menos la más fan que yo he conocido en mi vida seguro, de Baudrillard, uno de los escritores contemporáneos franceses más interesantes a mi juicio. Bastante olvidado, por cierto. Él tiene un librito llamado, ya después podemos hablar un poquito también con Mané, Olvidar a Foucault, y resulta que al final a quien se terminaron olvidando últimamente es al pobre de Baudrillard, porque Foucault es muy simple de conseguir en cualquier librería y para encontrar a Baudrillard es bastante difícil, uno tiene que comprarlos en general usados. Así que compartimos el gusto y el interés por muchos temas y hoy vamos a estar hablando con ella sobre posmodernidad y subjetividad. Vamos a hablar sobre muchas cosas, pero a la hora de elaborar el título teníamos que delimitarlo de alguna forma y ese fue el título que quedó. Así que la voy a sumar en pantalla a Mané, que se está incorporando ahora. Mané, bienvenida al canal otra vez. Esperamos que esta vez la luz nos acompañe. Gracias, Agustín, gracias por la introducción y totalmente, es un poco como un déjà vu esta primera parte. Es un déjà vu, ¿no? O sea, yo en general improviso todas las pavadas que digo al inicio, pero yo había dicho algo muy similar la vez pasada y dije, bueno, me gustó cómo salió. Aparte, me gusta introducir a amigos por los autores que les gustan, porque para mí a las personas podés conocer un montón de ellas sabiendo que leen, ¿no? Entonces ya la gente del otro lado sabe que Mané, bueno, es la fan número uno, por lo menos como yo la caracterizo, de Baudrillard y quien además me ha recomendado a mí muchas lecturas de ese autor y de otros autores también. Así que hecha esa presentación que fue como un déjà vu, como vos bien lo indicas, vamos a pasar, si te parece, al temario que teníamos hoy. Vamos a hacer otro déjà vu, porque yo introducía también el temario diciendo, bueno, para hablar de la posmodernidad, no tenemos que olvidar que pos es un sufijo que significa después de la modernidad. No podemos abordar qué es la posmodernidad si no abordamos en primer término qué es la modernidad. Y habíamos empezado por ahí discutiendo algunas cositas de la modernidad y del lugar del sujeto en la modernidad. Así que retomamos desde ahí, si te parece. Totalmente, Agustín. Bueno, gracias por la introducción. Imposible hablar de posmodernidad sin hablar de modernidad, imposible hablar de subjetividad sin hablar de modernidad, ¿no? Y ahora, digamos, primeramente porque la modernidad, además de ser este proceso de racionalización histórica, ¿no? Como lo llama Weber, es también el proceso de construcción del sujeto, ¿sí? Vamos a ver que durante todo el proceso de modernidad, lo que sucede por diversos motivos que ahora ya vamos a ver, pero es esta generación y esta construcción del sujeto. Digamos, en términos generales, cuando uno habla de modernidad, habla de este pasaje, ¿no? Del teocentrismo medieval al antropocentrismo moderno, ¿no? Un pasaje que se da porque el hombre ya deja de lado justamente lo divino para empezar a centrarse en el hombre, ¿no? Y esto no sucede obviamente de un día para el otro, es toda una serie de acontecimientos que suceden, que generan este espíritu de época, ¿no? Digamos, tenemos en este momento el Renacimiento, el humanismo, la Reforma Protestante, la Revolución Industrial, la Revolución Científica, la invención de la imprenta. Toda esta serie de fenómenos van a marcar un espíritu de época que va a estar
justamente centrado, cuando hablamos de antropocentrismo hablamos de esto, ¿no? En un centro conceptual en donde va a estar el hombre. Y como dijimos, la modernidad es también este proceso de construcción del sujeto, y si pudiéramos hablar en términos de pensadores o incluso de momentos en los que se da, ¿no?, esta construcción del sujeto, podemos hablar de 3 momentos principales. Habíamos empezado diciendo, ¿no? El primer pensador que introduce esta idea, que pone la primera piedra para la idea de subjetividad, va a ser René Descartes, ¿no? Estamos en un primer momento de la modernidad, lo que es la etapa pastoral, que la llama Bergman, ¿no? Esta primera instancia en donde todavía, digamos, se sienten ciertos procesos de cambio, pero todavía no hay una definición de la modernidad como tal. Hablamos de los siglos XV, XVI, y es el primer momento, y tenemos a René Descartes, que introduce por primera vez este concepto, ¿no? Primero de la res cogitans, de la lumen natural, o sea, de la luz de la razón, como esta chispa que le va a dar a él todo conocimiento certero, ¿no? Descartes es el padre del pensamiento moderno. Todo el mundo conocerá la frase, ¿no? Pienso, entonces existo, que se da precisamente por este descubrimiento, si se quiere, que hace Descartes, donde plantea a la res cogitans, como la base justamente de todo conocimiento certero. Incluso cuando Descartes prueba la existencia de Dios, es parte también de una noción totalmente subjetiva, ¿sí? Digamos, con esta fórmula lógica que hace, ¿no? Con esta cadena lógica. Si yo soy un ser imperfecto y tengo la idea de la perfección en mí, entonces un ser perfecto la ha puesto en mí, ergo, Dios existe, ¿no? Entonces, incluso la prueba de Dios parte de una cuestión totalmente subjetiva y totalmente personal, ¿no? El único problema que tenía Descartes era, como se dice siempre, ¿no?, el problema de las otras mentes y el problema de la res extensa, ¿no? Digamos, Descartes prueba su propia existencia, prueba su propia conciencia, pero ya no tiene, digamos, un approach, digamos, más allá de su propia conciencia. Digamos, el problema de la res extensa queda como un poco pendiente, ¿no? Pero vemos la primera base del concepto de sujeto, incluso la palabra sujeto, ¿no? Digamos, subjectum, es lo que subyace, es el fundamento epistemológico del mundo desde este momento, ¿no? O sea, aparece el sujeto, vos dirías, aparece el sujeto moderno cuando es el hombre el que se pone en el centro del universo, digamos así. Y en Descartes encontrás, bueno, el inicio de la filosofía moderna, y en otras, bueno, era también un aporte que yo hacía hasta que se cortó la luz la vez pasada, y es que el sistema de Descartes desprecia, digamos, de alguna forma, toda apelación a la escolástica, por ejemplo, ¿no? O sea, desprecia las discusiones filosóficas que heredan discusiones. Él dice, no, bueno, acá yo sentado al lado de mi hoguera, yo voy a hacer filosofía y no voy a pensar en qué dijo Aristóteles, qué dijo Platón, qué escribió San Agustín, qué escribió Santo Tomás, sino que él, en definitiva, tampoco pone demasiadas referencias. O sea, él arma un sistema con independencia de la forma que tenía la filosofía hasta entonces, que eran discusiones escolásticas, ¿no? Totalmente, y aparte totalmente de cero, porque incluso no es casualidad que Descartes introduce la duda metódica, es básicamente dudo de todo, ¿verdad? Dudo de todo lo que se me ha dicho hasta este momento para poder empezar a construir un sistema epistemológico de cero, un sistema epistemológico totalmente certero y basado en lo que él llama la fuente del conocimiento, que es la lumen natural, ¿no? Que es la luz de la razón. Después, digamos, uno un poco claramente, cuando habla de estos conceptos, habla un poco de forma lineal, pero es más o menos como para dar una idea general, ¿no?, de todo lo que estamos diciendo. Pero el momento que va a seguir a toda esta etapa, si se quiere, renacentista o pastoral que estábamos hablando, es precisamente el periodo ilustrado, ¿no? En el periodo ilustrado ya hay una modernidad que es consciente de sí misma, ¿no? Digamos, ya hay un sujeto racional que está consolidado, ya la idea de la razón va a ser, digamos, muy clara, ¿no? La idea de la lumen naturale es muy clara en lo que es el pensamiento de la ilustración, y hay un sujeto que precisamente por las luces de su razón se va a plantear como agente racional, agente ético, agente moral, ¿no? Y todo ese, digamos, ¿por qué se llama ilustración? ¿No? Precisamente porque las luces de la razón van a iluminar toda la oscuridad que había en el mundo en ese momento, ¿no? En ese marco temporal. Y, digamos, el pensamiento ilustrado
alcanza su máxima expresión, digamos, con el pensamiento kantiano, ¿no? Kant, basándose obviamente en la Nos filosofía ubiquemos en kantiana. siglos para que la gente más o menos, porque Sí, claro, del otro claro. lado, no, digamos, para simplificárselo un poco a la gente, vamos ubicándonos temporalmente. Cuando hablamos de Kant, hablamos siglo XVIII, ¿ok? Ujú, perfecto. Vamos, Sí, ok, sí, sí. digamos, para que la gente se ubique más o menos de en qué etapa histórica estamos hablando. Totalmente. Estamos en lo que sería el periodo barroco, ¿no? Si se quiere, Ujú, incluso en el arte, ¿no? Como para hacer una analogía. Lo que va a ser el pensamiento kantiano con respecto a la idea del sujeto es hacer lo que se llama el giro copernicano, ¿no? Digamos, antes teníamos solo la idea de la conciencia, es decir, teníamos la res cogitans. Y ahora con Kant, lo que hace Kant es plantear lo siguiente, digamos, hay un mundo, hay un objeto, porque ujú, hay un sujeto, que impone sus categorías mentales sobre esa realidad, y en ese proceso de construcción de la realidad es cuando el hombre conoce el mundo. Digamos, acá ya tenemos un sujeto totalmente, digamos, central, ¿sí? Digamos, en donde la idea del objeto empieza a tomar un plano casi secundario, ¿no? Y acá ujú. vemos la diferencia con Descartes también. Ya hay un sujeto que está afectando en lo real, es decir, que se sale de su conciencia y que ya tiene una llegada hacia lo real. Obviamente que a Kant no le interesaba lo que se llama la cosa en sí, ¿no? Digamos, el mundo tal como es, el noúmeno. A Kant le interesaba el mundo que el sujeto construye con su mente y con sus categorías mentales. Y esto como Ujú. para que se hagan una idea, digamos, que lo que sucede en filosofía no es que sucede totalmente extrapolado y estamos hablando de cosas abstractas, sino que paralelamente hay toda una serie de cambios y de cuestiones que se están dando tanto en el arte como digamos, en la historia en sí. Estamos a 11 años cuando Kant escribe La crítica de la razón pura, estamos a 11 años de la Revolución Francesa. Es Claro. decir, estamos a 11 años de una praxis total del sujeto sobre lo real. Entonces, acá es donde realmente esta dicotomía, ¿no? Este juego entre lo real y lo que está sucediendo a nivel de las ideas empieza a tomar un color totalmente distinto, porque lo que está pasando con el pensamiento es lo que está pasando con lo real. ¿Y qué pasa con la verdad en todo esto? Pues, digamos, todavía nos estamos ciñendo al marco de la modernidad, ¿no? Pero la concepción de verdad, por ejemplo, como verdad de adecuación, o sea, yo adecuo mi pensamiento, hay una adecuación entre la cosa y mi pensar, digámoslo así. O sea, ¿qué es verdadero? La adecuación entre la cosa, la Ujú, realidad y mi pensar. Ahora, cuando hablamos de filósofos modernos como Kant, que yo coincido con vos, o sea, es el gran pensador del mundo moderno, el tipo lo que está diciendo es otra cosa, la verdad no es una adecuación porque esa adecuación es imposible en la medida en que es mi conciencia, o sea, soy yo el que está poniendo a la cosa que voy a conocer. O sea, hay categorías que se ponen en la cosa, que no están en la cosa. Creo que se te está totalmente. tildando un poco, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya tenemos una concepción de verdad que está un poco ya, a mi juicio, debilitada ontológicamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el ser de la cosa es inaccesible. La verdad de la cosa es inaccesible. Lo que es accesible es, digamos, la cosa fenoménicamente hablando, ¿no? Ujú, exacto, Entonces yo no atiendo no accedo a la verdad de la cosa, sino accedo a lo que puedo acceder, que es lo que yo mismo he puesto en la cosa, ¿no? A ver, totalmente. esto lo estoy simplificando mucho para que la gente empiece, piense esto de forma más simple porque es bastante complicado. Pero lo que Mané está diciendo es que acá en esa epistemología vemos ya la centralidad del sujeto, porque el sujeto Exacto. está incluso construyendo el objeto de conocimiento. ¿Es el Ujú, sujeto el que construye el objeto de conocimiento antes de conocerlo? O sea, antes de conocerlo fenoménicamente, allí donde anteriormente la cosa era independiente del sujeto y el sujeto en todo caso adecuaba su pensar con la cosa, ¿no? Así totalmente. sería más o menos, Ujú, digamos, claro. un resumen muy, muy rápido para que la gente se ubique un poquito. Totalmente, y un poco como para hacer una diferencia, ¿no? Digamos, Kant se basa en Hume para hacer su teoría, pero a la inversa, digamos, ¿no? Digamos, Hume, como empirista, planteaba que estas ideas están en las cosas, justamente, no están en el sujeto. El sujeto es una tabula rasa, ¿no? Claro, Digamos, Aristóteles, por ejemplo, creía que esas categorías estaban en las cosas, estaban en el exacto. objeto.
Digamos, con Kant ya es al revés, es el sujeto el que tiene estas categorías, 14, si no me equivoco, en la crítica de la razón pura, son 14 categorías que Kant se encarga, ¿no?, de sistematizar y que van a ser estas formas, digamos, el mundo tiene una forma porque hay un sujeto que moldea esa realidad de acuerdo a las formas y a los moldes que ya tiene en su mente, digamos. Y deja, obviamente, por fuera lo que se llama el mundo noumérico, ¿no? Las cosas en sí. Pero eso a Kant en este momento, digamos, no va a interesarle mucho, pero es un concepto que va a cambiar ya con Hegel. Y acá ya nos movemos como al tercer momento de la idea del sujeto, ¿no? Ya cuando Siglo hablamos... XIX. Claro, siglo XIX, periodo romántico, ¿no? Igual ya vamos a hablar un poquito también del periodo romántico en sí. Cuando hablamos de la filosofía de Hegel, hablamos más que nada de una filosofía de la totalidad. Digamos, si antes teníamos sujeto, objeto, ¿no? Todas estas cuestiones, todas estas diferencias, Hegel primeramente se va a plantear pensar la historia como primera cuestión. Ya no va a hablar del objeto en sí, va a hablar de la historia. Y va a plantear que el sujeto, o sea, el hombre, es lo mismo que la materia, o sea, la historia. Digamos, el sujeto hace la historia hace al sujeto, al hombre, y todo este desarrollo histórico es el desarrollo racional y dialéctico autoconsciente de lo que Hegel llama el espíritu absoluto, que existe a priori, digamos, es una idea, esto sí es muy idealista, ¿sí? Con Hegel tenemos un idealismo que se llama precisamente absoluto, ¿no? La idea absoluta es una idea a priori que va a estar detrás de la naturaleza, que va a estar antes de la naturaleza, antes del hombre y demás. Está como en otro plano, ¿sí? Y se va a autorrealizar a través de estos procesos dialécticos. Digamos, lo que es interesante es que Hegel, cuando plantea esta idea de la totalidad, digamos, para ver la diferencia, ¿no? Ya no hay nada que quede por fuera, digamos, lo total es lo total. Y Hegel incluso dice, ¿no? Y la verdad es la totalidad, digamos, el todo es lo verdadero. Y esto que vos decías antes, Agustín, de que es como que la mente se encuentra, ¿no?, en esas ideas de lo real. En ese proceso, justamente, Hegel dice que la razón es ese hilo, ¿no?, que va como conectar las ideas del mundo con las ideas del hombre. Pero hay una correspondencia. Y ahí se llega, ¿no?, a la famosa frase que dice Hegel de que lo real es racional y lo racional es real, ¿no? Lo real es racional porque está gestado a partir de todos estos procesos de la razón, y la razón es real porque pertenece, ¿no?, y está formada en este plano y en este mundo. Lo que es interesante de la filosofía de Hegel es que él, incluso cuando escribe su sistema filosófico, y esto es un pequeño detalle como para hacer la analogía que decíamos con la historia, Hegel escribe la fenomenología del espíritu cuando la burguesía ya se apoderó del poder, cuando ya sucedió la Revolución Francesa. Digamos, hay una praxis total del sujeto sobre lo real. Hegel escribe su teoría ya viendo que hay un sujeto que está totalmente consolidado y que se apropia de lo real. Entonces, como vemos, hay una analogía muy interesante en lo que sucede a nivel pensamiento y a nivel de las ideas. Hegel hablaba siempre del fin de la historia, ¿no? Él siempre, cuando escribía su filosofía, de alguna manera es como que intuía que se acercaba literalmente, como él lo escribe, el final de los tiempos. Y todo el periodo romántico ya de por sí tiene como esta dicotomía, ¿no? Tiene lo emocional, lo pasional, por otro lado tiene lo nostálgico, ¿no? Hay un mundo que se está yendo, hay una cierta intuición de un mundo que se está yendo como tal. Digamos, qué mejor forma de saber lo que está pasando que analizar el arte romántico, ¿no? No quiero ir como muy en detalles, pero el arte romántico es un arte que está todo el tiempo recuperando elementos del pasado, toma el estilo del barroco, ¿no?, los elementos compositivos del neoclásico, toma ideas y temas de la antigua Grecia, ¿no? En la arquitectura sucede exactamente lo mismo, hay un eclecticismo historicista, ¿no? Incluso en el ámbito de la poesía, en esta misma época, ¿no? Baudelaire tiene un libro que se llama El Spleen de París, y hay un poema, La pérdida de una aureola se llama, ¿no? Sí, que lo analiza Marshall Berman, en todos los óleos se disuelve en el aire. Totalmente, totalmente. Este pequeño poema en prosa, ¿no?, que cuenta cómo este poeta que va caminando por la calle de París deja caer su aureola sacra, ¿no?, en el fango del macadam, que es el barro del asfalto. Ya vemos los primeros indicios de una ciudad que se está industrializando, ¿no? Y deja caer ese áurea sacra, pero
pero no se toma el trabajo de tomarla, ¿no? Es como que la deja caída en el fango del macadam y dice, bueno, a lo mejor algún poeta la retirará, ¿no? La tomará en algún momento. Entonces, ya hay todo un clima de una modernidad, y acá quiero, digamos, no nos olvidemos de esta cuestión, pero de una modernidad que se está volviendo sobre sí misma. Y ahora bien, cuando terminamos estas tres instancias, ¿no? De las que hablamos de la constitución del sujeto, el paradigma filosófico que continúa la filosofía de Hegel es el materialismo filosófico, ¿sí? Es la filosofía de Marx. Y acá, si bien es una filosofía muy política, digamos, hay una cuestión del sujeto que es primordial en lo que va a ser más adelante la comprensión justamente del sujeto, ¿no? Marx, cuando plantea el materialismo filosófico, primeramente, ¿por qué se llama materialismo? Porque ya hay un enfoque en la materia, digamos, Marx dice, baja esta dialéctica de las ideas a la materia, al mundo real. Es decir, el proletario trabaja con la materia. La materialidad de la vida, la historia, la sociedad es la que va a determinar al sujeto. Y acá vemos, recordemos siempre al sujeto kantiano, ¿no? Que es como el ideal del sujeto de la Ilustración. Un sujeto que impone sus categorías, etc. Y acá ya vemos que hay un shift, ¿no? Es la materia la que está empezando a tener su efecto en el sujeto. Y algo muy interesante, porque el materialismo dialéctico de Marx hace algo muy clave. Digamos, es un materialismo cuya energía se vuelve contra... Sí. Perdón porque se te está trabando un poco tu internet, creo que está un poquito flojo. Te digo por si alguien está, no sé, mirando algo en la televisión o si tenés abierto algo descargándolo para que canceles sí, la verdad que nada. Nada, bueno, entonces seguimos ahí, y no se escucha algo, yo te aviso. Te hago una pequeña acotación para que la gente pueda entender mejor de qué es esto de que la materia ahora es la que impone sobre el hombre, digamos, las categorías, por seguir con lo que hablábamos de Kant. Por ejemplo, el concepto de ideología marxista apunta precisamente a eso, ¿no? O sea, mi forma de pensar está de alguna forma, no digo determinada, bueno, probablemente, digamos, por el contexto material en el cual yo me muevo. O sea, ahí aparece el gran problema, que es entonces Marx y Engels y toda esta gente, ¿de dónde salieron? ¿Cómo explican ellos que su pensamiento esté por fuera de las condiciones materiales de su existencia? Ahora, el giro que está mostrando Manet, pues yo estoy tratando de ser un traductor. Manet está allá arriba y yo tengo que bajarlo acá abajo para el público en general que no conoce de estos autores o simplemente los conoce de nombre, y vos sabés que tenemos mucho público que viene de distintas áreas, entonces yo me encargo de eso un poquito en este video, de ir bajándolo. Entonces, claro, habíamos dicho, el siglo XIX con Kant, el hombre pone sus categorías en la cosa para conocer la cosa. O sea, yo para conocer algo no es que yo estoy conociendo ese algo, sino que yo conozco lo que previamente he puesto allí en esa cosa que yo conozco, ¿no? O sea, puedo acceder a la cosa, pero a través de mi conciencia, y mi conciencia modifica de alguna forma la cosa que conoce. Vamos a decirlo así, muy simple. En cambio, Jean Marx es el mundo material con sus relaciones económicas de producción, con sus fuerzas productivas, que determina o condiciona, vamos a decirlo así, condiciona mi pensar. Yo pienso como pienso porque soy burgués, por ejemplo, porque soy el dueño de los medios de producción, por lo tanto, evidentemente voy a pensar como pienso. Eso es lo que ellos llaman ideología. Es un pensamiento invertido. O sea, invierte el mundo. ¿Por qué? Porque está condicionado por un mundo invertido por la explotación, etcétera, 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 ¿no? Ahí sí te vuelvo la pelota a vos, porque espero que con esto haya quedado claro, digamos, o más o menos claro para la gente. Totalmente, totalmente. Gracias, Agustín. Es precisamente esto lo que sucede, ¿no? Ya hay un cambio en qué determina a qué. Si antes teníamos al sujeto que determinaba al objeto, ahora tenemos una materia y un objeto que está determinando al sujeto. Y lo que decíamos antes que es clave es que este materialismo filosófico de Marx, esta energía, la energía de esta dialéctica, se vuelve en contra del motor de la modernidad cultural que había comenzado la modernidad, que era la burguesía. Digamos, esta clase a la que pasa a dar poder con sus ideas justamente el marxismo, se vuelve en contra de la burguesía. La burguesía había sido, durante todo el periodo moderno, el motor.
de la energía de la modernidad. Y esto no lo olvidemos porque vamos a volver después indirectamente, pero siempre vamos a estar volviendo a esto. Una dialéctica que se vuelve contra su energía originaria, digamos. Del mismo modo que hay una modernidad que se está volviendo contra sí misma, ¿sí? Y ahora, digamos, ya todas las filosofías que van a surgir a partir de Marx, y ahora, digamos, diciéndolo en una sola frase, pero van a poner en duda a la razón y al sujeto. Todo lo que sucede después de Marx, sea Nietzsche, ¿no? Obviamente ya afirmando la muerte de Dios, por ende afirmando la muerte de la verdad, todo lo que viene después, la fenomenología, el existencialismo, digamos, tomemos como ejemplo la fenomenología y el existencialismo, ¿no? Ya no hay un sujeto cognoscente. Ya no hay un sujeto que conoce, es un sujeto totalmente existencial, un sujeto que está arrojado al mundo, que está hecho uno con esa conciencia mundo, ¿no? Y todo lo que viene después, digamos, obviamente, ni hablar, ¿no? El postestructuralismo, el posmodernismo, las filosofías posmodernas, ¿no? La teoría crítica, la escuela de Frankfurt, todas estas filosofías que van a seguir a este periodo van a ser filosofías que siempre van a poner en crisis la idea del sujeto y la idea de, obviamente, de la verdad. Y, obviamente, siempre va a haber, digamos, siempre van a tener como target el proyecto ilustrado. Que esto, bueno, es un tema totalmente diferente, pero como hay una crítica, una vuelta sobre sí misma de la modernidad, hay que criticar a la base, hay que criticar a la razón y hay que criticar al sujeto. Obviamente después pensadores como Habermas que van a decir ustedes no están haciendo más que lo mismo que hace la modernidad, ¿no? La crítica, es decir, están continuando este proceso, aunque lo estén criticando, están haciendo nada más que el mismo pensamiento moderno. Y ahora, bueno, nos vamos adentrando ya en todo el panorama posmoderno, ¿no? En líneas generales... o sea, sí, digamos, no sé si ahora, perdón, digamos, para hacer tipo índice, ¿no? Hasta ahora hemos visto entonces, hemos analizado qué es la modernidad en términos filosóficos. En términos sociológicos habría muchísimo para decir también, emergencia del Estado moderno, la mercantilización de la economía, digamos, también al nivel de la cultura, sobre la cultura ilustrada, podríamos haber hablado mucho, pero tenemos una hora, entonces nos concentramos recién en los grandes paradigmas filosóficos para entender algo de qué es la modernidad filosóficamente hablando, ¿sí? Y ahora vamos a dar el pasito que dijimos que íbamos a dar, porque dijimos, bueno, para entender la posmodernidad, primero tenemos que entender qué es la modernidad. Y ahora, ¿qué es lo que cambia en la posmodernidad? Ahí te paso la pelota, pero antes tengo que hacer como si fuese una especie de conductor de la televisión, porque esto no deja de ser una especie de televisión, un pequeñísimo corte comercial para contarles que este canal está siendo auspiciado por los amigos de N&W Professional Traders. Este vivo de este momento está siendo financiado, digamos, gracias a los aportes de los amigos de N&W Professional Traders. Así que si ustedes quieren aprender a invertir como los verdaderos profesionales, tienen allí disponibles una serie de cursos muy útiles para que no se arrojen al mundo de la inversión sin conocer lo que están haciendo. Esa es la peor forma de invertir. Ahí es cuando ustedes pierden su dinero. Antes, edúquense en el mundo de las finanzas y para eso los amigos de N&W Professional Traders están brindando una serie de cursos. Yo he dejado en la descripción de este video las formas de contactar a N&W Professional Traders y he dejado también el link a su canal de YouTube donde van a encontrar muchos videos muy interesantes. Ahora sí, salimos de la parte del corte comercial y retomamos. Entonces dijimos, la modernidad es esto y ahora vamos a pasar entonces a la posmodernidad. Totalmente. Ahora, me gustaría como empezar como con una pequeña pregunta, incluso como para dejar un poco pensando. Se suele decir que la posmodernidad es una época de crisis de sentido, ¿no? Es una de las definiciones más generalizadas de la posmodernidad. Y ahora yo haría la pregunta, ¿no? ¿Qué es el sentido? ¿De dónde proviene el sentido? ¿Quién da el sentido? El sujeto. Entonces, cuando hablamos de que la posmodernidad es una época de crisis de sentido, en realidad lo que estamos diciendo, a lo mejor sin darnos cuenta, es precisamente que es una época de crisis del sujeto.
Y en líneas generales, digamos, como para ordenarnos, como decís vos, Agustino, como armar una especie de mapa conceptual, si habíamos dicho que la modernidad era el proceso de construcción del sujeto, podríamos decir que la posmodernidad es el proceso de deconstrucción del sujeto. Y me adelanto un poco, pero podríamos decir que el posthumanismo, por ejemplo, es el proceso de disolución total del sujeto, digamos, ya es otra instancia. Como para ponerlo así a grandes rasgos, ¿no? Me encanta, perfecto. Y empecemos como, digamos, eso es un poco como una cuestión mía de sistematizar las cosas. Excelente, súper claro. Uno se da cuenta que realmente es, digamos, es la idea que está por debajo de todas las cosas. Entonces, en marcos generales, ¿no? Tomemos el término posmodernidad, ¿no? Postmodernidad. Digamos, el prefijo post nos está diciendo que es lo que viene después de la modernidad. Pero es un término que no se está definiendo por lo que es, se está definiendo por lo que dejó de ser, digamos, que ya no estamos en la modernidad, pero no sabemos qué es lo que es aún. Digamos, todos los procesos y todos los momentos históricos anteriores tenían su sustantivo propio. Hablábamos del barroco, del renacimiento, ¿no? Del romanticismo, pero con la posmodernidad nos pasa un poco esto de que, bueno, es un momento que surge luego de la modernidad, pero que todavía está indefinido lingüísticamente, que es análogo a la indefinición conceptual que también tiene en sí misma. Igual, si bien se habla de posmodernidad, a mí personalmente me gustaría catalogarla más como una antimodernidad. Y ahora bien, porque cuando uno empieza a analizar, digamos, si bien la posmodernidad tiene una continuidad temporal con la modernidad, tiene en realidad una contradicción conceptual. Digamos, todas las ideas de la modernidad, cuando hablamos de ideas, hablamos de las ideas en mayúsculas, ¿sí? De los grandes relatos, de las metanarrativas, de los valores cardinales, ¿no? Cuando la modernidad se libera de esas ideas con mayúscula, entonces puede proliferar, ¿no? Puede continuar ocurriendo independientemente de todas ellas, como diría Baudrillard, no condenada al xerox del infinito. Y entonces, lo que le sucede a la modernidad es precisamente eso. Todos los ideales, incluso modernos, tienen su versión excedente, digamos. Hablábamos del humanismo, ahora tenemos el transhumanismo. Hablábamos de la igualdad, tenemos el igualitarismo. Progreso, progresismo. Libertad, liberación. Todos los grandes ideales modernos tienen ahora su versión posmoderna, que es una versión que está totalmente liberada de su idea original. Y digamos, acá hay una muy buena referencia. Me interesa que nos metamos con eso un poquito. Por ejemplo, ¿cómo distinguiríamos entonces la libertad de la liberación o la igualdad del igualitarismo en este pasaje que ha sido súper interesante que has mencionado? Totalmente. Bueno, empecemos, por ejemplo, con la libertad, ¿no? Y enfoquémonos en esa, si querés, que es como la más primordial. La libertad, primeramente, era un ideal de la modernidad. La liberación es un ideal de la posmodernidad. Digamos, la libertad tiene que ver con lo universal. La liberación tiene que ver con lo global. Baudrillard llama esto el proceso de disneyficación del mundo, ¿no? Digamos, es un proceso que nivela por lo bajo, no va a nivelar por lo alto. La libertad tiene que ver con la autorreferencia del individuo, con su espacio simbólico. La liberación tiene que ver precisamente con todo lo contrario, con el individuo salido de su propio centro y de su significado. Y el hombre libre, sí. Pero digo, ¿vos no crees que ya había en la concepción moderna de libertad una semilla de la liberación? En la medida en que, por ejemplo, ¿qué es la ilustración de Kant, por ejemplo? El concepto de mayoría de edad, ¿no? O sea, en el sentido de me libero de toda tradición, toda autoridad, toda influencia social. Aparece como un sujeto muy cartesiano, digamos, ¿no? O sea, yo voy a determinar el contenido de mi voluntad, bueno, esto es Kant, ¿no? O sea, digamos, con arreglo a mi razón, ya está. Ahora, fuera de la razón, hay puras tinieblas, digámoslo así. Ese etos, ¿ya no es un etos liberador? Es decir, no es lo que se exacerba cuando hoy se dice, no, bueno, a ver, que la sociedad me haya construido a mí como hombre o que la sociedad me oprima, es un símbolo de que yo necesito liberarme para autodeterminar mi existencia. Ahora, la autodeterminación de la propia existencia como una existencia antisocial es lo que está pasando ahora. ¿Ya no había un etos antisocial en ese concepto de libertad?
En realidad creo que cuando uno va a los autores, digamos, cuando Mm, uno va a las fuentes, encuentra un valor totalmente distinto en ese concepto de liberación. Daría, por ejemplo, dos ejemplos, ¿sí? Con ujú, respecto a la libertad. Primeramente, Kant no habla de una liberación total, digamos, ujú. habla de una libertad, pero en Kant está muy presente la idea de la naturaleza. Sí. Kant siempre habla de la naturaleza. Kant habla de un hilo conductor de la naturaleza, es decir, habla de un plan que ya está determinado en la naturaleza y que va a ser el trabajo, en nuestro trabajo, durante nuestras vidas, encontrar este proyecto y desarrollarlo. Es decir, que siempre habla de un límite que ya se está dando en la naturaleza, incluso habla de un límite epistemológicamente, ¿no? Es decir, puedo conocer lo que conozco hasta acá, Ujú. digamos, lo que mi razón me permite conocer, pero no puedo conocer más allá. Digamos, siempre hay una circunscripción de las cosas, no hay una libertad indefinida. Incluso él marca la diferencia entre límites y bordes, digamos, este tema está como trabajado en Kant. Sí. Después te daría, por ejemplo, el ejemplo de Rousseau. Rousseau y el contrato social. Rousseau muy claramente escribe en el contrato social que en ese contrato precisamente los hombres se rehúsan de esa libertad ilimitada para tener una libertad civil y de propiedad Ujú. privada, es decir, que entregan, se rehúsan de esa libertad total porque saben que lo que van a recibir con ese contrato va a ser mucho mayor. Y siempre hay una concepción del individuo y de su lugar en el colectivo. Es decir, están siempre estos dos mecanismos que vamos a ver que obviamente la posmodernidad no es así, es otro tipo de individualismo, no es este individualismo del liberalismo del que hablamos. Bueno, Entonces, sí, digo, digamos, bajo esto también con una idea que es la idea de lo líquido y lo sólido. O sea, los autores que menciona Manet están anclados en lo que, por ejemplo, Bauman va a llamar modernidad sólida, con lo cual el concepto de libertad todavía es sólido. En el sentido, todavía se tiene que agarrar de algo que está más allá de sí mismo. En este caso, digamos, lo natural o lo social incluso, y eso es lo que vuela por los aires, ¿no? En una sociedad líquida, que es otra total, forma de hablar de la posmodernidad. O sea que viéndolo desde ese punto de vista, creo que ahí ya, digamos, entiendo mejor el paso de, por ejemplo, la libertad anclada en otra cosa a la liberación, que viene a ser la libertad flotando por sí misma, ¿no? totalmente. Aparte, digamos, cuando menciono liberación no es casualidad. A mí me gusta siempre hacer esta analogía entre los procesos sociales y otros procesos de otros campos, ya sea biología, química, no sé, física nuclear, y uno encuentra analogías muy equivalentes a lo que pasa a nivel social, porque la liberación es también análoga al proceso de liberación de energía, ¿no? Cuando un cuerpo muere y se descompone, Sí. libera energía. Y ese proceso desordenado de liberación de iones y de energía es muy, digamos, es una metáfora muy, muy pertinente para el proceso de liberación. Y Ujú. acá, para hacer un pequeño paréntesis antes de volver al tema de la Sí. posmodernidad, digamos, yo sé que hay muchas veces, a lo mejor por, no sé, pero por falta de ahondamiento correcto en los autores precisos de la ilustración y de la modernidad, hay una especie de desinformación muchas veces en que todo lo que vemos hoy en la modernidad empezó o tuvo sus semillas perdón, Ujú. en la posmodernidad, tuvo sus semillas en la modernidad, pero uno se da cuenta que realmente es una antítesis. Es una Mira, antítesis, no es una Yo, continuidad. yo sobre ese punto todavía es como que no tengo una respuesta a eso, sinceramente. O sea, yo veo que hay dos bibliotecas que están muy, muy encontradas, ¿no? Las bibliotecas, o tres bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que esto de la posmodernidad ni siquiera existe, ¿no? O sea, hay gente que, es más, en el mundo académico hay muy pocas personas que sigan usando el término posmodernidad. Prefieren hablar de tardomodernidad, por ejemplo, y han surgido un montón de reemplazos, ¿no? La modernidad líquida, cuando Bauman años antes hablaba lisa y llanamente de la posmodernidad, han estado buscando la tardomodernidad, han estado buscando la segunda modernidad, la hipermodernidad de Lipovetsky, por ejemplo, y han estado buscando algún reemplazo porque esto de posmodernidad, que es muy ochentoso, ¿no? No le cerraba demasiado. Pero fuera de esa biblioteca, luego encuentro que hay dos. O sea, una que dice, no, en verdad la posmodernidad es una radicalización de los principios que ya uno encuentra en la modernidad. Y hay otra que sería tu postura, digo, para que la gente también identifique las distintas posturas, que viene a ser, no, en verdad la posmodernidad es un rechazo
total a las ideas de la modernidad. Yo encuentro ese rechazo, por ejemplo, en la concepción del sujeto, la muerte del autor, el fin de lo real, digamos, el fin de la filosofía del progreso. O sea, yo encuentro que hay muchos puntos donde acompaño tu argumento plenamente, ¿no? Donde a mí me cuesta un poco más, como te decía recién, son cómo se ha jugado con algunas categorías como libertad, igualdad. Esas categorías todavía no lo veo tan claro, para ser sincero, pero en lo que hace a lo que dije recién, creo que sí es claro el quiebre, ¿no? Incluso, a ver, la palabra posmodernidad tiene un gran problema, que es que no se puede definir por sí misma, que es lo que vos indicabas recién. O sea, si vamos a llamar a una filosofía lo que está después de la modernidad, o sea, es totalmente deudora en su enunciación. Ese post, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando yo hablo de postmarxismo, bueno, significa en muchos sentidos un antimarxismo, entendido como filosofía, no como posición política. Por ejemplo, el postmarxismo de Laclau, ¿tiene algo todavía de marxista? Bueno, en este caso podríamos decir, el posmodernismo de Lyotard, ¿tiene algo de moderno? Bueno, yo ahí acuerdo con vos en que no podría encontrar demasiada modernidad en esos planteos. Entonces, digamos, ¿en qué puntos encontrás vos que hay una ruptura más que una continuidad o una profundización? Bueno, primeramente hablábamos antes de las ideas, ¿no? Las ideas con mayúscula. La modernidad tenía como centro estas ideas. Digamos, y acá quizás no me quiero ir muy de tema, pero el mundo de por sí no significa, ¿no? Son las ideas de las mentes de los hombres las que se encuentran con esas ideas del mundo y elaboran todos estos sistemas de sentido. Y la modernidad era precisamente esto, era una época en donde había ideas concretas de entender y de reconstruir el mundo y del lugar del hombre en ese mundo. Y eran ideas muy concretas. Y esas ideas son las que organizan y ordenan el mundo. Sin sus ideas, el mundo se desordena. Y lo que estamos viendo hoy en la posmodernidad es una evidencia precisamente de que se han dejado de lado todas estas ideas, ¿sí? Estas ideas ordenadoras de lo real, ordenadoras de la historia historia del hombre en el mundo, ¿no? Esto por un lado. Y segundo, incluso Jürgen Habermas, por ejemplo, ¿no? En su libro El discurso filosófico de la modernidad, él plantea muy bien esta cuestión y él también está de acuerdo con esta idea de la antimodernidad, ¿no? Y él dice, entonces, cuando la modernización social continúa sucediendo, independientemente de la modernidad cultural ya muerta, digamos, continúa proliferando solamente de acuerdo a las leyes del Estado, de la tecnología, de la economía y demás, pero ya hay una modernidad cultural. Cuando hablamos de la modernidad cultural hablamos de esto, ¿no? De estas ideas ilustradas, entre otras cuestiones, pero de estas ideas muy claras que se tenían durante la modernidad. Y hoy solamente tenemos, digamos, las consecuencias o cosas que fueron sucediendo en una correlación temporal, pero que ya no responden a esa idea original. Incluso vos mencionabas, por ejemplo, la idea del progreso, ¿no? Antes sí había una noción universal del progreso, ¿sí? Se hablaba de una idea universal, de un progreso de la humanidad. Digamos, incluso teniendo como referencia la física newtoniana, para la ilustración, para el orden de la ilustración, la historia tenía un progreso lineal, digamos, y la mejora del hombre estaba representada justamente con una línea recta, precisamente como sucede en la física, ¿no? Hoy en día ya no tenemos un progreso de la humanidad, a nadie le interesa el progreso de la humanidad. Tenemos progresos individuales, tenemos el progresismo como derivación ideológica política, pero ya no tenemos un progreso de la humanidad. Tenemos progresos, ¿no? Esto de progreso personal, de cuántas calorías he quemado durante este mes, ¿no? De cuánto peso he bajado, este tipo de progresos. Pero ya no hay una idea colectiva o una idea universal de progreso. Te hago, digamos, hay un pequeño paréntesis porque yo he pensado estas cosas varias veces y hay cosas de las cuales no las resuelvo. Esta es una, por ejemplo. Porque, claro, ese posmoderno, la posmodernidad, para mí implica que hay, digamos, hay un vaivén, ¿no? O sea, la modernidad sigue a veces asomando, no se ha dejado atrás por completo. Y yo, en el tema del progreso, entiendo que todavía hay un recurso a
a esa filosofía o, digamos, a esa visión de la historia. Cuando, por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿cómo podés pensar así? Estamos en el siglo XXI, ¿no? O, bueno, sí, tenemos que acompañar el desarrollo de los países avanzados. ¿Hacia dónde, no? Bueno, hacia el progreso. O sea, es un recurso muy típico que se sigue utilizando al nivel del sentido común. La gente así, generalmente cuando se quedan sin argumentos, vamos, cuando no hay buenos argumentos, la gente dice, ay, pero ¿cómo puedes pensar así en el siglo XXI? Bueno, a ver, eso presupone que habría una especie de progresión ascendente de las ideas y que mis ideas se han quedado en el tiempo donde estaban retrasadas, o sea, están retrasados respecto a la época actual, ¿no? Y eso, insisto, que es muy utilizado en los medios de comunicación por periodistas en general y por debatientes de baja calidad también, se suele utilizar ese recurso y no hay ahí atrás todavía asomando ya como farsa, ¿no? O sea, ya como farsa una idea del progreso, casi hecha sentido común. Bueno, a ver, en la posmodernidad justamente tiene un poco como de los fantasmagóricos, ¿no? Digamos, y no Sí, es casualidad en realidad. Antes cuando vos hablabas de esto de que por momentos está, por momentos no está, a mí me gusta referirme a eso como con lo que pasa con el miembro fantasma, ¿no? Es decir, amputamos a la modernidad, seguimos sintiendo de alguna forma todavía las conexiones virtuales, no es como el miembro que falta sí. luego de una amputación, entonces siempre hay algo de lo fantasmagórico. Y realmente tampoco es casualidad que nuestra época sea la virtual, ¿no? Esto ya es otro tema, pero digo, nuestro clon virtual está siempre en la pantalla, ¿no? Reflejándose, siempre hay algo de lo fantasmagórico, siempre hay algo como, también es muy reciente, estamos hablando digamos, de 100, 150 años, ¿no? De cuando se generaban las primeras rupturas. Entonces, es una época un poco como del postoperatorio, ¿no? Esto de que se Claro. genera una ruptura, pero todavía vemos las secuelas y, digamos, en ese sentido, todo lo post y también está atravesado por lo trans, ¿no? La posmodernidad es trans también en el sentido en que es una transición, ¿no? Es como este pasaje, este tiempo muerto entre la modernidad que ya terminó y un nuevo periodo, a lo mejor es el posthumanismo, no sabemos, pero es un poco como de lo transitorio, y en lo transitorio siempre se genera esto fantasmagórico, esto de que Sí. a veces es, a veces no es, ¿no? Cuando hablamos de la posmodernidad como lo trans, también hablamos de trans en el sentido en que excede su naturaleza, excede su propio origen y se presenta, digamos, de otra forma. Es la época, ¿no?, de lo transgénero, de lo transexual, de lo transpolítico, de lo transeconómico, de lo transhumano. Todo es trans, porque como ya nada significa lo que significaba, al menos en la modernidad, todos los signos ahora son libres de permutar. Y como todos los signos son libres de permutar, ya no hay nada definido, y como no hay nada definido, vamos hacia la indiferencia, ¿no? Indefinición que lleva a la indiferencia, esto como momento final, ¿no? A lo que termina llevando toda esta confusión simbólica que estamos viendo. Pero sí, ¿No te totalmente. parece, ¿No te parece que junto con los fantasmagóricos se puede usar también la categoría de simulacro de Baudrillard para designar precisamente estos vestigios, estos elementos o pseudoelementos de modernidad que a veces reflotan, pero que vienen a encubrir que atrás de ellos no hay más nada, ¿no? Están ahí como simulando la época moderna, pero son farsescos. Totalmente. Digamos, junto con esa categoría de lo fantasmagórico que me gustó mucho, la de lo simulado también podría ser usada. Aparte, el simulacro de la modernidad tiene la hipocresía inscripta en el punto en que generalmente quienes usan estos elementos a la frase siguiente te arrojan el catecismo posmo. Con lo cual uno ya no sabe bien de qué va la cosa, ¿no? Y te voy a meter entonces en el tema del sujeto, si te parece, retomamos el problema del sujeto, que es el que lleva el título de esta transmisión. Hemos visto muy detalladamente qué era el sujeto moderno y qué pasa entonces con el sujeto posmoderno, qué pierde el sujeto en ese paso a la posmodernidad. Uh-huh.
Bueno, tema hiper complejo, ¿no? Digamos, podríamos poner como si querés, como varios Sí. ejes cardinales, ¿no? Que van a influir en esta idea del sujeto. Primero que nada, que como ya vimos filosóficamente, ¿qué es lo que pasa, ¿no? A nivel conceptual, es decir, en líneas generales, empezamos a tener un individualismo, empezamos a tener un foco ya más en la materia, en el objeto antes que el sujeto, y el sujeto como tal, el sujeto como categoría trascendental, se va a empezar a perder. En realidad, digamos, de esto podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque hay muchas coordenadas, está la parte técnica, digamos, hoy en día estamos en la época del transhumanismo y hablar del sujeto en el transhumanismo también da para un video totalmente distinto, que también Totalmente. es fundamental, pero podríamos hablar como en líneas generales, ¿no? A ver, el sujeto posmoderno está atravesado por lo atómico, ¿no? Si pudiéramos, como marco general, está individualizado. Obviamente no hablamos del individualismo del liberalismo clásico, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de estructura. Estamos hablando, incluso si se quiere, como de un individualismo sin subjetividad. Y acá me gustaría hacer como una pequeña analogía, ¿no? Cuando se inventó Internet, por lo general se hablaba de las sociedades como red, ¿no? En donde todos éramos como neuronas, estábamos conectados, acá viene la analogía, ¿no? También, si se quiere, en todo lo que es sistemas de control del panóptico, ¿no? Y de todas estas cuestiones. Pero, por ejemplo, Sloterdijk habla de una analogía como espuma. Y la espuma, ¿no? Habla de es una conexión desconectada, ¿no? Es un aislamiento conectado, es decir, somos todos como burbujas, nos vamos conectando de formas irregulares, uniones que son totalmente frágiles. Y a lo que quería llegar con esto era que yo lo que añadiría a el concepto de espuma de Sloterdijk es que encima las burbujas son transparentes, son frágiles, son totalmente atravesables, son todas iguales, no tienen aura, se confunden unas con otras. Situación que es análoga a toda esta especie de individualismo sin subjetividad que estamos viviendo hoy en día. Digamos, no es casualidad que también haya un auge de la filosofía oriental. Y esto no es un dato menor, porque se habla siempre de la erradicación del ego. Entonces, si vos al individualismo se sumás una filosofía que te está quitando tu noción de sí, que te está quitando tu noción de subjetividad, quedás con una individualidad totalmente vacía, es decir, hombres, masa, ¿sí? Totalmente aislados que tienen cada uno en sí mismos ese sello de serie, ¿no? Y no es casualidad que el problema de la identidad sea, digamos, toda una cuestión, y esto también como para sumarle, ¿no? A quién es el sujeto posmoderno, si es que todavía se puede llamar sujeto, ¿no? La idea de la identidad es un problema, se volvió un problema, digamos, algo que antes estaba en el orden de lo inmanente, digamos, antes las personas parece que nacían siendo. La Sí. identidad no era un problema, ¿no? Entonces, hoy todo el mundo busca ser uno mismo, todos buscan ser ellos mismos. En ese sentido incluso se vuelven clones, porque todos buscan esta operatividad ontológica, ¿no? Hay como una tarea, en esto va a tener un rol fundamental obviamente la política, ¿no? Todos los movimientos ideológicos y políticos. Ser uno mismo es el imperativo categórico del individuo liberado dentro de la revolución individualista, que quizás es la única revolución de la que podríamos hablar hoy en día, ¿no? ¿Y quién viene a reemplazar este vacío del que estamos hablando? Este sujeto totalmente vacío que busca ser uno mismo, el consumo. El consumo se plantea como la solución final al problema de la identidad, ¿no? Digamos, la identidad se va a volver una mercancía, se cambia, se actualiza, se compra, se vende, ¿no? Empieza a funcionar con las leyes del mercado, se genera esta nueva área de la industria, ¿no? La industria de la identidad, en toda esta bolsa de valores de la posmodernidad, ¿no? La identidad cotiza valores, digamos, extraordinarios, ¿no? Todos buscan ser ellos mismos. Y en realidad no es casualidad que justamente toda esta cuestión de buscar ser uno mismo se transforme como en un autoservilismo, ¿no? Porque hay una especie como de exigencia, es decir, se busca la liberación, se busca esta lucha contra el patriarcado, contra el sistema y otras cuestiones, pero se terminan volviendo esclavos de sí mismos. Y identificarse con uno mismo, ¿no? Que es como esta búsqueda constante, identificarse con uno mismo, y acá quizás me vaya un poco de tema, pero es una cuestión conceptual que quizás está bueno analizar, es imposible. Digamos, ¿cuál es el único momento en el que nos identificamos con nosotros mismos?
Diría Baudrillard en la muerte o en el sueño. Yo En el sueño. añadiría en los sistemas de seguridad. El sistema de control y de Ujú. seguridad es ese único instante, ¿no? Es esa instancia en la que somos idénticos a nosotros mismos. Pero hay algo de la ilusión, y esto en marco general es la ilusión del mundo, ese secreto del mundo, ese secreto que también está en el hombre, que se pierde con lo posmoderno. También, tema que da para, digamos, charla aparte, pero cuando se pierde, digamos, toda esta cuestión de la ilusión, el sujeto cree que tiene que volver, tiene que ser el mismo, ¿no? Y digamos, yo preguntaría, si uno busca tanto ser el mismo, es que se ha perdido, ¿no? Se ha dejado de serlo. ¿Cómo busca ser uno mismo si lo fuera, ¿no? Entonces, se está buscando constantemente autorrealizar este proceso que es un proceso encima inacabado, porque por lo Ujú. general incluso se habla de narciso, ¿no? Se habla de que la posmodernidad es el tiempo del individuo narciso, pero ya ni siquiera es un narciso, porque el narciso se enamoraba de un solo reflejo. Claro, claro. Hoy, el individuo fractal se enamora de todos sus posibles para luego morir. Ahí Pero sumo algo que me parece interesante, el concepto de consumo que utilizaste recién. Yo conozco algo de tu influencia bibliográfica y sospecho que estabas pensando en Baudrillard. Sospecho porque, digamos, en Baudrillard el consumo es el consumo de lo inesencial del objeto, ¿no? O sea, cuando uno consume un auto, no significa que está desplazándose con el auto o que tiene el auto por el valor de uso que tiene ese auto, sino por el valor de signo. O sea, por lo que el auto representa de forma inesencial, por aquello que está más allá de la función objetiva del auto. Bueno, que el auto te represente felicidad, éxito, distinción, etcétera, etcétera. Entonces, es genial usar la categoría de consumo entendida en estos términos para describir el problema de la tarea de la identidad actual, porque significa que la identidad se consume y que se consuma la identidad significa que se consume en los términos de la inesencialidad, o sea, de la falta de esencia. No hay ninguna esencia en esa identidad. Son identidades que se plasman en un tatuaje, por ejemplo. Bueno, en verdad, si vas a tratar de encontrar tu identidad con un tatuaje, difícilmente la tarea de la identidad puede alguna vez, digamos, llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque el tatuaje es inesencial respecto de tu identidad, o sea, tu yo más profundo, ¿no? Ya había medievales que hablaban sobre el yo más profundo. O sea, San Agustín fue un gran pensador de la subjetividad, digamos, y de la conciencia, con toda esa filosofía de la interioridad que él llevaba adelante. Y él suma algo parecido a lo que vos recién mencionabas de lo del sueño, pero él encuentra su yo en el momento del despertar. O sea, en el momento en que se despierta, dice, esa es la forma, en ese momento, que es un instante cuando te despertás, donde recobra tu conciencia, donde volvés a tener conciencia, ahí encontrás tu yo, dice él. Bueno, se puede estar de acuerdo y haber experimentado algo así o no. Eso ya va por otro camino. Entonces, a mí me da la impresión, a ver, yo entiendo que la modernidad postuló a la identidad como un proyecto. O sea, yo creo que la tarea de la identidad es un proyecto moderno. Cuando vos recién decías, bueno, la identidad estaba dada anteriormente, yo creo que eso es totalmente cierto, pero sobre todo en sociedades tradicionales, ¿no? En sociedades más bien anteriores a la época moderna. La modernidad trae la identidad como proyecto, pero trataba de brindar herramientas para que esa identidad se pudiera configurar. En cambio, en la posmodernidad es una tarea que está condenada al fracaso. Y creo que las políticas, a ver, está condenada y esto es una tesis de Taris Romero, que es que está condenada al fracaso porque las herramientas que te dan para construir tu identidad en la posmodernidad son herramientas inesenciales, o sea, de consumo. O sea, consumís tu identidad. Tu identidad es la ropa que usás, por ejemplo. Tu identidad es, no sé, como el grupo de música que te gusta hoy, pero ocurre que pasado mañana ese grupo de música ya no existe más, porque pasa todo tan rápido que todos esos anclajes identitarios son demasiado débiles, porque la posmodernidad es un tiempo de hiperaceleración, ¿no? Entonces, cualquier cosa en la cual vos te pienses que te podés sujetar,
el consumo es tan rápido, fluye tan rápido, es tan líquido, podría decir Bauman, que esto se cae rapidísimo. Y ahí es donde te quedaste vos diciendo, ¿y ahora cuál es mi identidad? Por eso es que la gente modifica su identidad tan aceleradamente, porque en definitiva carece de identidad. O sea, para tener una identidad hay algo que tiene que permanecer siendo idéntico a sí mismo. Si no, en verdad es puro humo, digámoslo así, usando palabras de la calle. Ahora, esto, como indicaba bien Mané, está vinculado, y yo coincido al 100% con vos con este punto, con el auge de las políticas identitarias. Es como que nos han creado un problema, que es el problema de la identidad, pero ahora te damos la solución. ¿Cuál es la solución? Nuestras políticas de identidad, ¿no? ¿Te parece si politizamos ese punto, digamos, para darle un girito más ahí que me interesa? Dale, totalmente. Antes de pasar a ese punto, Sí. algo chiquito para agregar. Adelante. Digamos, yo siempre pienso en esta cuestión de identidad, ¿no? En donde uno compra, consume, se viste y hace todo de acuerdo a esa identidad. Yo siempre pienso en los pensadores de la Ilustración, pienso en los profesores de la Bauhaus, que estaban siempre vestidos con trajes clásicos, ¿no? De época, pero la revolución en realidad estaba en la mente, estaba donde tenía que estar. La identidad y esa reacción y la radicalidad, ¿no? El pensamiento estaba donde tenía que estar. No iba por la vestimenta, la peluca o los zapatos, iba por lo real. Entonces, bueno, hoy vemos justamente totalmente distinto. Y Muy con bueno. respecto al político, estoy totalmente de acuerdo, digamos, a ver, donde los derechos de las masas se unen con los intereses del poder, todo, incluso la identidad o la libertad, se puede volver un capital para el mercado, ¿no? Claro. Digamos, en esa intersección se puede generar un sistema de control totalmente eficaz. Baudrillard incluso habla de esto en Olvidar a Foucault, ¿no? Él dice que nosotros como sociedad occidental sentimos que donde las cosas no se generan por sí solas, hay que producirlas, hay que generarlas, y cuando uno produce, lo genera en el orden de la mercancía, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, en que la identidad, que es algo que debería suceder naturalmente, que ya es intrínseco al ser humano, se produce a nivel de fabricación, de manufacturación ideológica, ¿no? Y como un producto en el mercado. Entonces, todo lo que vemos, obviamente este es un tema que vos lo manejarás millones de veces mejor que yo, es justamente tu tema, Agustín, así que no me quiero meter mucho en eso, pero funcionan, todos estos mecanismos funcionan casi como dilataciones del cuerpo muerto del marxismo, ¿no? Exacto. Esto de, bueno, tomamos la forma de la dialéctica, no tomamos el contenido, hacemos una transferencia al marxismo económico, al marxismo cultural, que va a tener como foco precisamente esto, ¿no? Precisamente el tema de la liberación y de la identidad. Pero en realidad, digamos, no hacen más que proliferar, como decías vos, ¿no? Es una reproducción del vacío. Es un sistema que se cae abajo, que lamentablemente hoy en día tiene mucha demanda, ¿no? Por las masas. Y mira, en los últimos 20 o 30 años, yo no me acuerdo exactamente el número, entre 20 y 30 años la OMS encontró que los suicidios ascendieron 70%. 70%, ponele, así en hipótesis de máxima en 3 décadas. O sea, estamos hablando de un problema que es filosófico. O sea, ¿por qué la gente ahora se suicida 70% más que antes? Bueno, entre otras cosas, no tener una identidad, carecer de identidad y pensar que vos vas a poder llenar lo que sos con lo que tenés o con lo que comprás, es un problema. Es un problema porque lo que tenés y lo que comprás mañana cambió, como el celular. Hay gente que se ha pegado a su iPhone como si fuese lo que ellos son. Y viste, el iPhone es la nueva patria. O sea, alguien dijo la otra vez aquello de, no sé dónde fue que lo escuché, el iPhone es más patria para muchas personas que su propia patria. Claro, el problema es que tu patria no cambia. El iPhone cambia todos los años. Y al cambiar todos los años, ¿quién sos vos? ¿Quién sos? Ese es un gran problema. Mira, estaba viendo la otra vez, sorry, te llevo a un ejemplo, que estaba viendo Blade Runner la otra vez, hace 3, 4 días con unos amigos. Y bueno, es la gran película que vos viste que los analistas de la posmodernidad siempre de alguna u otra forma hablan de Blade Runner. Si alguien no la vio, mírenla. Es una película de 1982 que plantea cómo va a ser el mundo en el año 2019.
es bastante divertido porque se imaginaban a los autos volando, pero las comunicaciones seguían siendo con teléfono de cable, ¿no? Es bastante Claro. divertido. Ahora, lo interesante es que en esta película hay replicantes, que vienen a ser seres humanos productos de ingeniería genética, que no sienten emociones y que pueden vivir solamente 4 años y están buscando la manera de extender esa vida, porque es demasiado fugaz, dura 4 años, demasiado rápido se va la vida. Y curiosamente, los replicantes, no quiero hacer spoiler, ¿sí? Mírenla, los replicantes terminan preguntándose aquellas cosas que no se preguntaba la humanidad desde hacía rato en la película Blade Runner. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿No? O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué yo estoy acá? Y es increíble porque, o sea, el replicante, que no es enteramente un humano, termina siendo más humano que el humano en la medida en que se hace preguntas humanas. Y ahora vos fíjate, la gente no se hace más preguntas humanas. O sea, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? ¿Mi propósito? ¿Qué es la existencia? Bueno, nada de eso hoy configura las preguntas que la gente se hace. Por lo tanto, digamos, encontrar una identidad, cuando la identidad te la venden en un centro comercial o cuando la identidad te la vende la estrella de la farándula del momento, que en menos de un año se cayó a pique y surgió otra estrella de la farándula que reclama tu lealtad para volverse a caer y al año volver a surgir otra que reclama tu lealtad y así sucesivamente, o tu lealtad hacia el nuevo modelo de iPhone porque esa es tu nueva patria, ¿no? O tu lealtad a qué, si ya no hay familia, ya no, a ver, tener un amigo es casi tener un instrumento, a ver en qué me puede ayudar. O sea, todos esos valores están completamente perdidos y ahí es donde uno ve con otros ojos que 70% hayan subido los suicidios en los últimos años, ¿no? Porque claro, después te terminas dando contra la pared. O sea, cuando la pregunta de quién soy, dónde estoy, qué es esto, aparece directamente como un shock, como, digamos, también esto vos lo debes saber bien porque he visto algunas lecturas tuyas que van con esta onda, y aparte vos trabajás lo de la viralidad, ¿no? O sea, esta sociedad es una sociedad adicta al fármaco, ¿no? O sea, nunca se han tomado tantos fármacos antidepresivos, nunca se han tomado tantos antidepresivos como hoy. O sea, cuando uno estudia cómo evoluciona, digamos, la cantidad de consumo de químicos, digamos, de psicofármacos, uno ve que acá hay un problema y que no se resuelve con lo que están dando, ¿no? Totalmente. Y sabes qué, Agustín, esto que vos decís del incremento de números de suicidios y de la falta de todas estas preguntas, o incluso, está bien, hacerse las preguntas, pero resolverlas no de la forma correcta, ¿no? Es precisamente por la crisis de la significación. Digamos, la necesidad más profunda del hombre es significar. No solo significar el mundo para entenderlo, sino también para conocer su lugar en el mundo. El hombre, digamos, uno siempre habla como de las necesidades básicas, ¿no? Y habla de la pirámide de Maslow y demás, pero la necesidad de sentido. Y creo que si estamos en la época de crisis de sentido, por crisis de subjetividad, es precisamente por esto mismo, que todas esas ideas que incluso antes de la modernidad habían significado para el hombre, ¿no? Digamos, acá ya no me quiero meter en otros temas, pero incluso la idea de la muerte, la idea de la vida, la idea de la belleza, ¿no? Digamos, hoy en día con el posthumanismo y con todas estas tecnologías, se habla incluso de la erradicación de la muerte, cuando todo lo que tenemos alrededor, la filosofía, la religión, el arte, es precisamente porque somos mortales, ¿no? Entonces, hay un entendimiento totalmente diferente, ¿no?, del mundo, esta ilusión, ¿no? Baudrillard diría que la muerte también es una ilusión del mundo, y que cuando se empiezan a extrapolar todas estas cuestiones y todas estas ideas ordenadoras del mundo y del hombre, ahí es cuando surge la crisis del sentido. Ni hablar de que vivimos en una época donde, volviendo a la cuestión del sujeto, ¿no? ¿Quién es el hombre en un mundo donde los objetos y los productos tienen más personalidad que los hombres? Digamos, vivimos en un mundo donde cada vez más los productos son más personalizados y tienen más branding y tienen más personalidad y cada vez menos,
digamos, cada vez más los hombres van perdiendo la personalidad, que se tiene que compensar desde afuera, digamos, ya deja de ser una noción, entonces el hombre queda totalmente como diluido, ¿no? Diluido en un mundo de objetos con personalidad, diluido por todas otras ideologías, ¿no? Digamos, el globalismo, la economía global, digamos, borra la diferencia entre el hombre y la mercancía. El ecologismo borra la diferencia entre el hombre y las otras especies. El posthumanismo borra la diferencia entre el hombre y la máquina. Digamos, en todos los órdenes hay una erradicación del hombre como sujeto trascendental, como categoría trascendental, ¿no? En todas las formas hay una tendencia no antropocéntrica. Entonces, que hayan crecido el número de suicidios, la verdad que no nos debería parecer una sorpresa. Si estamos viviendo en una época en donde ya el hombre es tan solo un engranaje, ¿no? En todo este mundo, sobre todo en el mundo tecnológico, ¿no? En donde ya pierde su sentido. Ya no es el mundo antropocéntrico, ya no es el hombre y la lumen natural que va a iluminar, ¿no? Todas las esquinas del universo. Ya no, adiós a la exclusividad del hombre, como diría Pepperell, ¿no? Esto de se terminó la arrogante exclusividad del hombre. Y acá ya no, en realidad nos vamos adentrando a los temas del posthumanismo, ¿no? Que como decíamos al principio, ¿no? Hablamos construcción del sujeto, modernidad, de construcción del sujeto, posmodernidad y dilución total, ¿no? Ya se diluye el sujeto, deja de existir totalmente con el posthumanismo. Estaba pensando en lo de la crisis de sentido. Hay un libro fabuloso, mira, es creo que de lo mejor que he leído este año, no es nuevo, es viejo, tiene varios años ya, de Luckmann y Berger, que, a ver, creo que lo debería tener por acá atrás, acá está. Se llama Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido. A ver, vamos a ponerla. Si lo encuentran, si lo llegan a encontrar, se lo súper recomiendo. La verdad que es de lo mejor que he leído este año. Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre moderno. Claro, digamos, acá hay una crítica política, creo yo, al liberalismo pluralista. Claro, porque en el fondo, digamos, la consecuencia de ese liberalismo pluralista es el relativismo cultural. Y el relativismo cultural instituye que cualquier sentido es igualmente legítimo que cualquier otro sentido. Ahora, ¿cuál es la validez y cuál es la importancia de mi sentido allí donde mi sentido es exactamente idéntico en cuanto a su valor respecto de cualquier otro sentido? La modernidad, y yo acá te doy otra derecha, la modernidad era jerárquica, o sea, establecía una jerarquía de los sentidos. Ahora es plenamente horizontal. La diversidad pasa a ser el valor cardinal, a mi juicio, de los tiempos que corren. Diversidad porque, en definitiva, a más diversidad, más forma de incluso impulsar el consumo con obsolescencia planificada, abrir nuevos mercados, atomizar socialmente a la gente para manipularla políticamente de forma mucho más fácil, quebrar los sentidos patriotas que podrían poner en cuestión la pérdida de soberanía de los estados-nación en favor de organizaciones supranacionales. Entonces, esas crisis de sentidos tienen un trasfondo político muy, muy, muy interesante que para mí se ve bastante bien en este libro de Berger y Luckmann, que no te lo había sugerido, siempre nos intercambiamos libros con Mane, pero me acabo de acordar ahora por escucharte, así que si no lo has leído, estoy seguro que te va a gustar mucho y te va a servir muchísimo. Mira, ese libro lo había leído en la facultad y la verdad es que me había gustado muchísimo. Incluso hay una parte que justamente él habla de las islas de sentido. Exactamente. Él habla de la crisis del sentido y habla de las islas del sentido. Digamos, naturalmente, el hombre, ante esta crisis generalizada de sentido, va a buscar esas islas, va a buscar esos pequeños fragmentos que quedan todavía ¿no? de sentido, quizás son entornos colectivos, quizás son entornos, no sé, políticos, filosóficos, pero es natural al hombre también buscar ese sentido, ¿no? Y Luckmann y Berger, digamos, me han sorprendido mucho, porque yo pensaba que eran, como sociólogos, digo, esto, y aparte sociólogos mainstream, digo, deben ser progres. Y me sorprendió el final del libro, que reivindican a la familia como una de esas islas de sentido. Y incluso abogan por políticas que levanten
a la familia como una institución que da sentido a la vida, ¿no? Además, las asociaciones civiles, el club de tu barrio, la comunidad, o sea, esos lazos comunitarios, como vos lo marcabas, que es en definitiva los que se están perdiendo hace rato, prácticamente ya no existen, es decir, la familia ya tiene más la forma de un hotel de paso, ¿no? Que de una familia. La escuela, por ejemplo, ya no da sentido tampoco. La escuela, que era una institución moderna, o sea, enteramente moderna en cuanto a su función dadora de sentido, al menos, y hoy es una institución espectacular, ¿no? O sea, hay espectáculos, hay entretenimiento en la escuela. Ya no es la institución disciplinar que odiaba tanto Foucault, digámoslo así. Es una institución donde, nada, hay una farsa, o sea, el tipo que da clases trata de mantener el sentido de la escuela y resulta que el sentido de la escuela hoy no es la escuela, sino que es Netflix. Un simulacro de escuela. Es un simulacro de escuela. Claro. Es una conjunción de una institución que tiene la índole de la disciplina y que sin embargo está funcionando como espectáculo. Entonces no se puede mantener. Lo mismo en la familia. El padre de familia hoy ya no es una autoridad en la familia, es el amigo de su hijo. Entonces también es un simulacro de padre. ¿Y cómo uno puede construir el sentido allí donde no hay instituciones que puedan dar sentido, ¿no? Ya no las hay. Al revés, dar sentido es un peligro para el sistema actual, porque ralentizaría la aceleración propia de los tiempos que vivimos. Una persona que tiene un sentido fijo es una persona que es impermeable a la aceleración del tiempo actual. Ahora, si tu sentido no existe realmente, bueno, entonces te vas a ir acoplando a el sentido como mercancía fugaz que pasa por la vida y que te hace modificar tu forma de ser cada 2x3 al ritmo de lo que estás consumiendo, ¿no? Mira, estamos ya sin tiempo, porque de hecho nos hemos extendido más de 15 minutos extra de lo que teníamos pensado que era 1 hora, y además los videos de YouTube cuando ya duran tanto después no se miran, así que sí, ha quedado un montón de cosas abiertas, podemos seguirlas hablando en otro video. Si querés, sí, tomate la última palabra para redondear la idea que vos quieras, o sea, algo que vos digas, uy, yo quería hablar de esto, o esta idea me quedó ahí flotando y la quiero hacer explícita. Todo tuyo el tiempo de la última intervención y después me despido del público. Dale. Bueno, tomaría como punto de partida una frase que dijiste vos recién, Agustín, hablaste de la diversidad, ¿no? De la diversidad como imperativo categórico. Y es una diversidad bastante particular, porque en realidad creo que es una diversidad que esconde la homogeneidad, ¿no? Nunca se habló tanto de lo diverso como la época de lo uniforme, ¿no? Podríamos decir hoy. Creo que hoy uno del terror más grande que está sufriendo el mundo es una homogeneización, en todo sentido. Homogeneización del significado, homogeneización del hombre con respecto a todos los otros elementos, a todas las otras formas no humanas, homogeneización del pensamiento, ¿no? Homogeneización de todas las instituciones. Entonces, creo que ante todo este terror de lo mismo, ¿no? Ante todo este infierno de lo mismo, diría Baudrillard, creo que lo que aparece siempre como ese componente de negatividad, ¿no? Lo que se le puede anteponer a esa constante expansiva positividad es el pensamiento. Es el carácter negativo y dialéctico que tiene el pensamiento, ¿no? El pensamiento siempre puede generar una forma nueva en lo real. El pensamiento es como un golpe de dados, diría Mallarmé, ¿no? En lo real. Entonces creo que es tiempo realmente de animarse a pensar diferente, que como, digamos, yo siempre digo, es algo muy complicado hoy en día, pero es también el principio de toda revolución. Espectacular. Y te doy una última a tu favor. ¿Qué quedó de la democracia moderna allí donde el valor cardinal es la diversidad? ¿Hay un pueblo que sea enteramente diverso? ¿Cómo se construye el demos en la total diversidad? No, el pueblo siempre necesita puntos de referencia que le confieran esa unidad que necesita para gobernarse a sí mismo. O sea que también en términos políticos, y yo meto siempre la cuña política, entre otras cosas porque es a lo que yo me dedico, pero aparte para complementar el análisis, y digo, ¿qué quedó de todo eso? Quedó un simulacro. O sea, hoy el sistema político moderno está totalmente simulado, ya no existe más. Ya no existe más. Quienes realmente están manejando la política no es el pueblo, porque el pueblo ya no existe.
El pueblo está funcionando como simulacro, nada más para mantener la legitimidad de un sistema que todavía se agarra de la modernidad y sus valores, lo que hablábamos recién, ese fantasma que aparece y se esconde rápidamente en la práctica real y concreta de la política en este caso. ¿Y qué se estará germinando? ¿Qué se estará generando? ¿Dónde estará el poder realmente en un mundo donde reina ya no la unidad de los pueblos, o sea, del pueblo, como una cosa uniforme, sino que al revés, lo uniforme se desprecia, se odia, se ataca, se acusa de fóbico, y donde lo que reina es la diversidad que pasa por el mundo mutando máscaras, mutando rápidamente una máscara por otra al ritmo del consumo y de la corrección política. Cerramos acá y perdón, te dije que vos ibas a tener la última, pero me diste pie con lo de la diversidad y estaba pensando en el tema de la democracia. ¿Cómo puede sobrevivir la democracia a una total heterogeneidad de los individuos que están en su seno, ¿no? No sé. Si querés, a ver, no quiero quedarme yo con la última. Si querés la última, te la tiro a vos una vez más, a la pelota, y ya seguimos siempre. Bueno, entonces también te diría justamente que si bien hay muchas ideas que se están descomponiendo, estamos ante toda esta caída de estas ideas, de estas grandes ideas, diría lo siguiente, ¿no? Y como para cerrar, afortunadamente, esto es una opinión muy personal, pero el mundo está configurado dialécticamente. Digamos, tarde o temprano, toda fuerza, incluso en la mecánica newtoniana, toda fuerza tiene su igual fuerza contraria. Entonces, lo mismo sucede en la historia de la humanidad y es algo que ha sucedido siempre. Es tan solo cuestión de tiempo para que aparezca esa antítesis y esa negatividad. Espectacular. Y yo creo que está surgiendo y este vivo es una muestra de eso. Así que gracias, Mané, por participar en el canal. Gracias a la gente que estuvo del otro lado. Esperamos que el contenido les sirva. Este no es un contenido fácil, es un contenido que quizás sea para ver más de una vez, como dicen algunos en el chat. Es un contenido para tomar nota. No estamos viendo una serie de Netflix en este canal, sino que estamos formándonos. El objetivo de este canal es formar a la gente que está resistiendo, ¿sí? Y hoy hemos tenido una clase magistral de Mané con nosotros, así que gracias, Mané, y bueno, ya vamos a estar haciendo otro vivo seguramente, y qué bueno que esta vez no se cortó la luz, qué bueno que no tuvimos esa desgracia. Te mando un beso grande. Gracias a vos, un beso grande, y bueno, gracias a toda la gente, difundan el video si les ha gustado, ¿sí? Hasta la próxima. Gracias, Agustín.